Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Espero que se encuentren muy bien y les doy gracias por atender esta cita que cada lunes tenemos en el programa Hablando con Dios de la Casa de Bendición, que cada lunes traemos un temita con mucho cariño hemos preparado y esperamos que sea de bendición para ustedes. Casa de Bendición es un ministerio donde nos reunimos personas que queremos tener una relación más cercana con Dios y aprendemos a acercarnos por medio de la palabra. Y lo que hemos recibido se los queremos dar. Por eso es que los invitamos a que si les interesa pertenecer a este grupo, pueden unirse porque tenemos varias reuniones presenciales, los martes en la mañana, los miércoles en la tarde, más 3:30, los sábados tipo 4, y también todos los días oraciones y temas virtuales, más bien por Zoom, a las 7:30 de la noche. Queremos también decirles que si tienen algún anuncio, alguna empresa, productos o servicios que quieran poner en este espacio que Radio Costa Rica nos facilita con tanta atención, lo pueden hacer, y para eso pueden llamar a los números 2253-1317 y 83-18-7361 para obtener también citas de consejería, para aclarar dudas, para conocer horarios de reuniones, para recibir el enlace si les interesa unirse vía Zoom. Agradecemos a Radio Costa Rica este espacio que tan amablemente nos brinda y queremos pedirle a Dios que los bendiga, que los prospere, que los mantenga en este camino de evangelización. Pocos medios de comunicación dedican su tiempo a evangelizar y se los agradecemos mucho. Queremos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y queremos darles algunos temas que nos parecen importantes para su crecimiento espiritual. Vamos a iniciar con una oración para que el Espíritu Santo venga trayendo su mover, su presencia en este momento, porque aunque estamos en diferido, vamos a estar un grupo de personas escuchando la palabra, y la palabra dice que donde dos o más están reunidos, ahí está Él, y lo vamos a creer, que el Espíritu Santo
me use a mí como un instrumento inútil que soy, pero que me dispongo para ser usada. Y pido para que ustedes puedan escuchar con claridad, puedan entender lo que el Espíritu Santo quiere mostrarles, abrir sus corazones, recordárselos y ponerlo en práctica. Te damos gracias infinitas, Señor, por este medio de comunicación, por esta oportunidad, por este tema, por tu gran amor. Amén. El tema que les traigo es un tema que, bueno, que a mí me gusta mucho y es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Permítanme un minutito que me está, este, se me cerró la computadora, pero bueno. Lo cierto es que va a ser aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. El- Quiero comentarles varias, varias citas bíblicas alrededor para que vayamos viendo cómo de verdad Dios nos va a ayudar. Vamos a ver que una de las cosas que más nos cuesta es dejarnos guiar por alguien, como un mentor o un maestro, porque es difícil encontrar a esa persona que admiramos, que creamos en esa persona o que queramos ser como esa persona, ¿verdad? Es difícil encontrar a alguien así y además que esa persona que tal vez quisiéramos aprender algo de ella tenga el tiempo y la habilidad para guiarnos, ¿verdad? No, no es solamente nosotros decir, ay, voy a ir y buscar a tal persona para que me enseñe cómo tomar decisiones. Pero si la persona no puede, y si la persona no tiene la habilidad, entonces normalmente nosotros no tendemos a buscar un mentor, ¿verdad? Pero de eso se trata más o menos el tema. Si tuviéramos a quién preguntarle lo que tenemos duda, lo que no sabemos hacer y saber que vamos a recibir un excelente consejo, probablemente nuestra vida sería muy fácil, como los niños, ¿verdad? Que a veces no saben qué hacer y le dicen a uno, ¿usted qué haría? Y uno les dice, bueno, yo escogería el helado blanco, por ejemplo, y ellos lo escogen sin pensarlo mucho. Así sería muy fácil vivir nuestra vida, ¿verdad? Decidir tantas cosas que tenemos que decidir con apoyo de alguien puede ser mucho más fácil. Pero normalmente eso no ocurre. Nos cuesta mucho, sin embargo, sí tenemos a alguien que nos puede apoyar, que nos puede guiar, y ese es el Espíritu Santo. Pero normalmente no nos sentamos a hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para planear proyectos que se ajusten a la voluntad de Dios. Ni siquiera creemos que podamos recibir esa guía, porque no hemos dedicado tiempo a forjar una relación estrecha con Dios para poder escucharlo. La triste verdad es que si ocupamos la guía para hacer lo que nos conviene más, pero no sabemos cómo hacerlo. En la palabra nos dice que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero no siempre serán los correctos. Por eso es que a veces nos asusta mucho tomar decisiones o hacer algo, porque sabemos que tal vez nos podríamos equivocar. Vamos a leer en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Ojalá fuera así, que nosotros pensemos en algo, se lo pongamos a Dios y Él nos dirija. Eso sería lo ideal. En general, sin importar el momento, tenemos la tendencia a planear paseos, a buscar cosas, a decidir qué vamos a comprar, qué vamos a vender, qué carrera vamos a estudiar, si se van a casar o van a tener hijos o no los van a tener. Pero al final muchos de estos planes se vienen abajo porque no los tomamos tomando en cuenta la voluntad de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo vino a ser nuestro ayudador.
Y por eso vamos a buscar esto en la palabra para que veamos que en realidad es palabra de Dios. Es nuestro consejero. En Juan 16, 13 al 15 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a ustedes. Palabra de Dios. Imagínense qué hermoso, porque Dios conoce todo y se lo enseña el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lo enseña a nosotros. Entonces, es algo que uno quisiera, es ideal. Sin embargo, normalmente no es lo que hacemos, ¿verdad? Buscar esa guía. Al mostrarnos el Espíritu, la gloria de Dios, nosotros estamos extasiados en Él. No vamos a querer alejarnos si realmente lo hiciéramos, si realmente lo buscáramos. Al no querer alejarnos, estaríamos en constante comunión. Sin embargo, no todos logramos esa comunión, ya que lo primero es creerle que eso es así y creer que Él existe. A veces no creemos lo que dice la palabra, entonces hay que empezar por forzarnos a buscar de Dios, a buscar a alguien tal vez que que nosotros hayamos visto, que ha crecido en fe para aprender a relacionarnos con Dios a través de esas personas, ¿verdad? Que nos pueden enseñar a acercarnos a Dios. A veces sí conocemos de Dios y creemos en Él, y aunque sabemos que esto es cierto, a veces tenemos muchas distracciones. Estamos cansados o cansadas, con preocupaciones que ocupan nuestros pensamientos, con tareas y trabajos que hacer. La rutina, las tareas nos quitan el tiempo que necesitamos para acercarnos y escuchar. Entonces, eh, ustedes que están sacando el ratito para escucharnos cada lunes, están haciendo lo correcto, están tratando de aprender de Dios, están tratando de acercarse a Él, están tratando de conocer cómo escuchar la voz de Dios. Pero las preocupaciones, todo el bullicio que hay ahora en las casas, en el mundo, tanta red social que nos quita el tiempo, pues no nos está dejando acercarnos a Dios. Lo peor de todo es que Dios no nos grita. La mayoría de las veces Él habla muy calladamente, habla en susurros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de poner mucha atención para poderlo escuchar. Vamos a leer lo que dice Primera de Reyes 19, 12 al 13. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Elías estaba tratando de escuchar a Dios y hubo hubo un viento, hubo un terremoto y todas las veces creía que en eso fuerte estaba Dios, pero Dios estaba en el susurro, suave y delicado. A veces esperamos que Dios nos indique claramente qué debemos hacer. Queremos escuchar fuerte y claro, pero Él siempre está en la calma o en el silencio. Isaías 30, 21 nos dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Imagínense qué hermoso poder saber que me voy a hacer para allá y está bien, me voy a hacer para acá y está bien. Para escuchar algo que apenas se escucha, o sea, algo muy suave, debemos hacer silencio. Y esto es lo que muchas veces no hacemos. Por eso es que a veces orar se nos hace tan difícil, porque no sacamos el ruido que hay en nuestras cabezas. No nos preocupamos por quitar el ruido del entorno o las preocupaciones que también hacen mucho ruido.
Por eso es bueno no usar tanto el celular cuando oramos, cuando leemos la palabra y estar en un lugar donde no haya gente, o sea, que estemos solos. Es importante entrar en intimidad, abrir nuestro corazón y eso solo se logra si nos alejamos del bullicio de la gente. Voy a leerles el Salmo 46:10 que dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Imagínense qué cosa más pequeña, ¿verdad? Es un salmo muy pequeñito y nos está diciendo mucho. Voy a basarme en este salmo para ver por qué tenemos que estar callados, quietos. Estar quieto significa relajarse, dejar ir, desistir. Esto lo que nos dice es que debemos parar, poner fin a un estado o a una actividad. O sea, si a veces estamos muy ocupados y empezamos a escuchar alguna lectura o una prédica, trabajando, haciendo cosas. No es posible. Las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Debemos parar, detenernos. Y también dice, sabed que soy Dios. Sabed o conoced significa notar, escuchar, aprender, darse cuenta. O sea, saber que soy Dios, darse cuenta que soy Dios. Y esto lo que nos dice es que debemos aprender, conocer un hecho o una información específica, poseer conocimientos sobre. O sea, es muy importante que conozcamos de Dios. Y dice Dios, ¿verdad? Que soy Dios. Sabed que soy Dios. Dios es Elohim, significa todopoderoso, poder, fuerza. Así que imagínense si uno quisiera conocer a alguien poderoso, a veces sale loco, ¿verdad? Hace filas, viaja, pero el más poderoso y grande es Dios. Así que es súper importante que lo podamos conocer. Al ver el significado de estas palabras, la interpretación de este verso toma un significado completamente diferente. Estad quieto. Es tradicionalmente interpretado como un mandato para ser reverentes y meditar en las bendiciones de Dios. Y aunque es una buena práctica cristiana, el meditar en la bondad de Dios, estar quietos en este verso fue en realidad un mandato de dejar de luchar. El verbo hebreo significa cesar, estar inactivo, significa rendición, detener, desistir, soltar las armas, hacer las paces. Vean todo lo que nos está diciendo, solo estad quietos. Dios quiere que entendamos que es necesario dejar de luchar con las circunstancias, que necesitamos rendirnos a su voluntad. Es necesario soltar las armas de mi propia comprensión, la cual constantemente y erróneamente en mi arrogancia piensa que de alguna manera puedo producir mejores resultados que Dios. Casi siempre nos cuesta mucho poner la voluntad de Dios por delante porque nosotros creemos tener la verdad, ¿verdad? No hace falta preguntarle nada a Dios. Que mi manera de resolver las cosas es la mejor que la que Él tiene y que mi idea de cómo el futuro y las circunstancias deben ser son mejores que las que Dios tiene. Es necesario dejar ir esa necesidad continua de controlar las cosas, que de todas formas es una ilusión, y de descansar en su perfecto amor por nosotros. Él nunca nos ha fallado, aún más. Él tiene completo y absoluto control de los planes que tiene acerca de nosotros, los cuales cargan la promesa de nuestro futuro y paz. Voy a leerles Jeremías 29:11 al 12 que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Vean qué bonito. Dios tiene planes más grandes y mejores que los que nosotros hacemos.
y lo que tenemos que hacer es escucharlo para ser guiados, porque Él puede poner esos planes en nosotros. Esto abrirá la puerta para que podamos experimentar todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Después de todo, Él es nuestro creador y tiene un plan perfecto para nosotros, si lo dejamos que lo orqueste o que lo lleve a cabo. Independientemente de si interpretamos la frase "estad quietos" de este salmo que les acabo de leer, el Salmo 46:10, como cesar de esforzarse o detenerse, hay un gran consuelo en este salmo que se extiende más allá de un versículo. Debemos encontrar un inmenso consuelo en el hecho de que nuestro Dios es un refugio impenetrable, que dará gloria a su nombre entre las naciones y toda la tierra, y que protegerá a su pueblo y lo llevará a la paz eterna. Pero Dios sí nos llama a dejar de temer, a estar quietos y comprometernos con Él. Para sentirnos seguros tenemos que saber que tenemos un hogar impenetrable con Dios. O sea, que Él es el que va a cuidar todo lo que nosotros tenemos y Él nos ha dado en realidad. No es ni siquiera nuestra posesión. También al soltar, al dejar ir, al dejar de luchar, logramos el silencio interior necesario para escuchar el susurro, para dejarnos moldear y para obedecer al Espíritu Santo. Tomar tiempo de nuestro día para meditar en las Escrituras y guardar silencio con oídos atentos hacia Dios se menciona en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 119, del 15 al 16, dice: meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré en tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Y en Josué 1:8 dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Qué es lo que siempre queremos? Que lo que podamos hacer nos sirva. Vean que son promesas donde nos dice que Él va a estar con nosotros, que nos va a guiar. Y eso lo va a hacer a través de la palabra, y entonces debemos recordarla. Esas son como las guías que nos da. Estar quietos es lo mismo que Jesús le dice al viento y a las olas en Marcos 4:39. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El viento y el mar se calmaron por completo en silencio, en asombro y adoración al Creador. Hay un silencio y una quietud que deberían de sobrecogernos en presencia de alguien que es tan abrumadoramente santo y glorioso. El llamado a todos es a estar quietos ante nuestro Dios, santo, imponente y glorioso. Voy a leer de nuevo el Salmo 46:10, en otra versión de la Biblia. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Vean que el versículo alienta a los creyentes a reflexionar sobre quién es Dios. Es más que una llamada de atención para asombrarse, de una suave llamada a descansar. Dios en muchos versículos nos da a conocer que es un Dios potente, todopoderoso, que tiene la última palabra. En este Salmo 46, pero en el versículo 3, nos dice de su gran poder sobre la tierra. Se los voy a leer. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se hundan en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su crecida. Aquí nos dice de las peores situaciones donde nosotros somos incapaces de hacer algo. O sea, es como cuando hay un terremoto, un huracán, son cosas tan potentes y tan grandes que el ser humano no puede hacer nada. Pero Dios sí, y nos dice: no temamos en esas circunstancias donde nosotros no tenemos manera de protegernos. No sabemos ni qué va a pasar. Simple y sencillamente
Son catástrofes que nadie sabe cómo van a terminar, pero Dios nos dice, en medio de una catástrofe tan grande, no tengan miedo. Eh, por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, y reconozcan que yo soy Dios. Y nos dice que tenemos que darle reconocimiento y respuesta a Dios. Primero tenemos que saber que Dios es Dios, el único ser supremo que creó los cielos y la tierra. O sea, de verdad, tenemos que considerarlo como lo máximo. Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, su presencia universal en todo momento, omnipotente, todo lo puede, santo, fiel y soberano, infinito, sin medida, eterno. Si nosotros entendemos esto, tenemos que saber que Él todo lo puede, que para Él nada es imposible. Nos dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra, en este Salmo 46:10. La versión de la Reina Valera utiliza la palabra exaltado, que significa elevado. Enaltecido significa muy valorado o glorificado. En este versículo se nos dice que el mundo entero glorificará y exaltará al Señor. En realidad, esto no son de las cosas que estamos viendo ahora, más bien vemos todo lo contrario, ¿verdad? Un ejemplo clarísimo y demasiado reciente fue la inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos, donde más bien eh, nuestras creencias fueron completamente eh, ultrajadas, podríamos decirlo, ¿verdad? Fuimos ofendidos como cristianos y por supuesto a nuestro Dios se le hizo un agravio grande que para los hombres pareciera poco importante, pero bueno, Dios sabe qué es lo que Él puede hacer para corregir a estas personas, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucho que hacer, pero sí saber que Él es el Todopoderoso y si otros no lo quieren creer, pues sí, nosotros continuemos creyendo en Él y más bien cada vez más. Vamos a ver en Romanos 14:11 que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto será a pesar de todo lo que la gente quiera o diga contrario. No debemos temer incluso en medio de la batalla porque vamos a esa ciudad, vamos a ir a Sión un día, o sea, al cielo. Pero también Él nos pide respeto, creerle, que no veamos nada ni a nadie mayor que a Él. Dios manda quietud y silencio, pero ¿por qué es esto tan importante para el pueblo de Dios? El pueblo de Dios era propenso al miedo, necesitaban recordar quién era su Dios. Vamos a leer esto en el Salmo 46, versículos 4 al 7. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Y también en Apocalipsis 21 dice, moraremos con Dios y no habrá más guerras, ni dolor, ni fin. Esto es en el Apocalipsis ya. No necesitamos temer lo que el mundo pueda hacer. Necesitamos recordar quién es nuestro Dios y debemos compartir este conocimiento con otros. Y no dejar nunca de creer que Dios es grande y todopoderoso. Entonces, lo que leemos en la traducción que dice, estad quietos en este Salmo 46, dejen de pelear o dejen de esforzarse, es muy cierto y valioso. Ciertamente no hay nada de malo en que los creyentes tomen tiempo para estar quietos y en silencio ante el Señor en oración. Hay gente que en los problemas se vuelve muy activista. Debe hacer, debe moverse, debe buscar influencias, debe tratar de hablar con alguien para lograr que le ayuden, debe buscar plata en los lugares tal vez equivocados, pero hace algo.
Y muchas veces haciendo todo eso no logra el cometido. Sin embargo, quedarse quieto es algo que los cristianos deben hacer todos los días y tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. En Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dejemos de buscar una señal y comencemos a mirar las escrituras. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Desgraciadamente ahora hay un montón de tendencias que nos invitan a meditar, ¿verdad? Para mantener la salud, para bajar el estrés. Y eso lo siguen haciendo bajo los lineamientos del yoga, que es contrario a la fe cristiana. Esto nos lleva a alejarnos del Espíritu Santo porque en lugar de meditar en la palabra de Dios, lo que nos ponen es a dejar la mente en blanco. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nos alejemos del bullicio y que meditemos en su palabra y que expongamos nuestros sentimientos ante Él en silencio, en privado. Eso es meditar la palabra de Dios. Estas otras meditaciones nos llevan más bien a alejarnos de Él. No confundamos la meditación de estas ideologías con la meditación de la palabra y la oración quieta, ya que en estos momentos de oración y rendición ocurre algo extraordinario porque estamos dejando actuar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos guía. Vamos a leer en 2 Crónicas 15 al 18 una historia del Antiguo Testamento impresionante, muy bonita y nos demuestra cómo Dios saca bandera por nosotros, cómo nos ayuda. 2 Crónicas 20 del 15 al 18. Escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle, que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó, rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo, en adoración al Señor. Aquí era una situación terrible, era debido a muerte. Era un ejército relativamente pequeño. El rey Josafat se enfrentaba a 3 ejércitos enemigos que se unieron y avanzaron contra él e Israel. Israel sabía que no tenía la fuerza para luchar contra ellos. Sabía que en su propio poder serían derrotados. Así que lo que hicieron fue orar por ayuda. Esto es lo que Dios les dijo por medio de uno de su pueblo, ¿verdad? Que vayan, les dio la estrategia y les dijo que no tenían que luchar, que más bien a lo que iban era a ver cómo Dios ganaba la batalla por ellos. Imagínense uno en una situación bastante difícil que le digan no haga nada, todo lo va a hacer Dios, eso sería maravilloso. Imaginémonos a toda una nación tirada en el suelo, hincándose de rodillas y adorando a Dios porque les dijo, yo me encargaré de eso. Es un poco extraño porque en lugar de estar planeando la estrategia de ataque, se quedaron quietos, llorando en rendición a Dios Todopoderoso. Cuando hacemos una oración de rendición para abrir el camino y avanzar en la vida como lo hizo el rey Josafat, Dios nos dirá lo mismo. Nos dirá que no tengamos miedo ni nos desanimemos. Es la batalla de Dios y Él la manejará. Sigamos sirviendo en nuestra posición. Esperemos y observemos lo que Dios hace. Creyendo, por supuesto, tenemos que tener fe. El temor confunde y hace que no tengamos pensamientos certeros. Por el temor se pueden tomar malas decisiones y lejos de enfrentar la situación, la persona se rinde y no dejamos que esa voz bajita de Dios se escuche, es decir, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. El ejército de Josafat estaba amenazado,
pero vamos a ver lo que él ejecutó para obtener una victoria. Él tuvo temor, por supuesto, por eso oró, porque en lugar de planear cómo derrotarlos con pocos recursos, él lo que hizo fue ir al Todopoderoso. Él tuvo miedo, pero no tomó decisiones equivocadas. Lo que hizo certeramente fue acudir a buscar el rostro de Dios. Entonces dice que Josafat se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Eso lo leímos ahora, ¿verdad? En esta lectura. Lo primero es humillarse entonces delante de Dios. Reconocemos su necesidad, reconocemos la necesidad que tengamos, nos despojamos de todo orgullo y autosuficiencia y nos reconocemos necesitados. Para poder escuchar al Espíritu Santo, a esa voz que Dios nos dejó para ayudar, debemos estar quietos, no actuar alocadamente o rápidamente. Hay que escuchar las indicaciones. Vea que en la palabra que acabamos de leer fue clarísimas cada una de las indicaciones. Y en los dos últimos versículos que les leí hay una forma específica para pelear, que es con alabanza y adoración. Cada golpe de la vara justiciera de Dios sobre el enemigo será con pandero y con danza. Entendamos que una de las estrategias para poder descansar en sus promesas es la alabanza y la adoración. No nos perdamos el momento de la alabanza, debemos practicarla. La batalla del Señor, la adoración y la humillación es nuestra participación. En el Salmo 34, del 1 al 5, leemos: Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del Señor, del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este salmo lo compuso David en momentos difíciles y lo que él hacía era alabar. Cuando tenemos más problemas, cuando hay más razones para tener miedo, es cuando debemos acudir a adorar, a orar, a buscar la guía del Espíritu Santo, y Dios es el que va a hacer. Esa es una promesa, pero lo que nosotros debemos hacer es darle el honor y la gloria a Él. Veamos qué pasó con Josafat y la lucha que él esperaba. Esto está ahora en 2 Corintios 20, versículo 20 al 22. Dice: a la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor, su Dios, y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno. Den gracias al Señor porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir, que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Aquí termino la partecita que estoy leyendo de la palabra, pero si continúan leyendo, si lo buscan y continúan la lectura, se van a dar cuenta que en esa confusión lo que hicieron fue pelearse entre ellos, y entre ellos se mataron. Los tres iban a atacar a Josafat, pero Josafat, al alabar, los tres se confundieron y entre ellos se mataron. Y Josafat solo los vio atacarse entre ellos. Imagínense lo que puede hacer Dios, y uno lo puede decir en circunstancias actuales, que eso puede ocurrir. No tuvieron que hacer nada, como se los dijo Dios. Tal vez nosotros podamos pensar que esto es una historia de la Biblia, que esto no va a ocurrir en la vida real, pero sí sucede. Cuando le entregaron a Dios lo que no podían manejar, lo que se sale de las manos de uno, cuando le damos las gracias a pesar de lo que vemos,
cuando lo alabamos, sabiendo que hay peligro, es una señal de que yo no cuento, sino que solo cuenta Él. Ahí es donde Dios hace. Y sí puede ocurrir. Por ejemplo, personas que van a juicios y saben que la otra persona tiene estrategias malvadas y tiene poder, uno orando y alabando, Dios los derrota sin que uno haga mucho más que eso. En el Salmo 51:17 nos dice, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y esto nos dice que nosotros no tenemos una varita mágica para iniciar cuando queramos la oración de alabanza. Necesitamos que Dios abra nuestros labios por medio del Espíritu Santo para poder alabarlo. No basta la voluntad humana, solo Dios tiene la llave que nos permite alabarlo. Esa llave es el Espíritu Santo. Bien lo afirma San Pablo cuando nos revela que nosotros, por nuestra debilidad, no somos capaces de decir ni siquiera Jesús es el Señor, sino es por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Si gustan, esto lo pueden leer, o sea, yo lo parafraseé, esto lo pueden leer en 1 Corintios 12:3. Cuando David dice en el Salmo 40, puse en mi boca un canto nuevo, está reafirmando lo mismo. Es Dios el que pone en nuestros labios la alabanza por medio del Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos. El Espíritu Santo es el encargado de provocar en nosotros la oración de alabanza, que le agrada sobremanera a Dios. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 37, del 1 al 11, nos dice que el Señor le ordenó que le hablara a unos huesos secos. No lo voy a leer, solo él habla todo lo que ve, un valle lleno de huesos secos. Cuando el Señor le dice, háblale, profetiza, y él lo va haciendo. El profeta obedeció y los huesos comenzaron a moverse y a revestirse de carne. El Señor le indicó al profeta que le faltaba algo. Tenía que invocar el Ruach, o sea, al Espíritu, para que soplara sobre los huesos secos. Cuando el profeta invocó al Espíritu, los huesos secos se convirtieron en el ejército del pueblo de Dios. Entonces, esto nos está diciendo que es Dios que además de que va a actuar en nuestro favor, cuando nosotros lo adoramos y lo alabamos, es el que pone esa alabanza. Es que los esfuerzos que tenemos que hacer en realidad son hasta pocos, es solo rendirnos. Y ese Ruach, ese Espíritu Santo es el que nos dará vida y el que nos llevará a hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros. En Juan 4, 23 al 24, nos dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que lo adoremos y que lo alabemos, no que nos pongamos activos a hacer más de la cuenta cuando en realidad no sabemos ni para dónde vamos. Para terminar, entonces debemos esforzarnos por buscar esa intimidad, para buscar ayuda en esa intimidad. Es un esfuerzo que es lo único que tenemos que hacer. Debemos revisar si nos cuesta concentrarnos cuando leemos la Biblia y si es así, pensemos en la forma para minimizar las distracciones. Recordemos siempre esto, para ayudarnos a quitar la pereza o el desánimo, para buscar esos momentos de intimidad. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué haríamos si creyéramos que la batalla que peleamos es realmente de Dios y no nuestra? Y sobre todo, ¿qué haríamos si supiéramos que esa batalla la ganamos sin mucho esfuerzo, excepto estar en adoración e intimidad? Que sí es un esfuerzo, pero es nuestro.
Entonces pienso que con eso nos podríamos quitar mucha de la distracción. Esa batalla puede ser tomar una decisión importante, resolver un problema grave como, ¿verdad? Les pasa a muchos que podría ser pagar una deuda muy grande para no perder su casa sin tener el dinero. Dios lo ha resuelto. Hemos tenido muchos testimonios de personas que nos han dicho que así como 2 días antes de que les remataran la casa tenían con qué pagar el dinero ese que no lograban tener con solo adorar. Puede ser algo superfluo también, decisiones tan pequeñas y tan tontillas como decidir si salen de paseo o si cambian de trabajo, o algo muy serio como una enfermedad. ¿Qué hacen en esos casos de enfermedad donde no sabemos a qué médico recurrir? O si también en esa enfermedad ya le dicen que no hay nada que hacer, lo que sea que estemos pasando, ¿verdad? Enfrentando la enfermedad, la carencia, un rompimiento, una decisión. Lo que Dios nos está pidiendo es que nos mantengamos firmes con una tranquila confianza en Él, en adoración y en alabanza. Que no tengamos miedo ni nos desanimemos, porque Él nos dejó el Espíritu para guiarnos. Y en la calma, sin luchar en nuestras fuerzas, Él nos guiará. Recordemos esta palabra de Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros, con nosotros siempre. Pero el Espíritu Santo puede dejar de guiarnos si lo contristamos. Eso lo leemos en Efesios 4, del 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, debemos dejar costumbres que a veces no queremos soltar por orgullo, por no incomodarnos, y hasta decimos que no podemos cambiar porque somos así, porque somos amargados, porque somos iracundos, porque somos gritones, porque somos malcriados o porque somos maliciosos. Y es algo que nos nace. Pero vean que no son cosas que se consideren gravísimas a nivel de mundo. No es matar, no nos está diciendo que con eso contristamos al Espíritu Santo. O sea, sí lo contristamos, es algo muy serio, pero lo contristamos con cosas no tan serias, pero terribles para Él. No nos está diciendo, pues, robar lo que, ¿verdad? Lo que nos dice son cosas que siempre estamos haciendo mal, o estamos gritando, o somos maliciosos, o decimos malas palabras, hablamos mal, maltratamos a los niños, por ejemplo. Hagamos el propósito de controlarnos a nosotros y no de controlar a otros o a las situaciones. Acallémonos a nosotros y no al Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar. Entonces, ahora voy a hacer una pequeña oración para cerrar esta charla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé palabra, nos ponga personas, que nos recuerde que su guía es lo más importante para nosotros, que Dios es todopoderoso, que conoce nuestro camino, que nos conoce a nosotros a la perfección, conoce nuestros anhelos, y Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros. Que entendamos eso, que nos acallemos, que podamos doblegar nuestro orgullo, nuestras pasiones, para poder dejar que sea el Espíritu Santo el que actúe en cada momento de nuestras vidas. Que cuando las decisiones más fuertes lleguen, no pensemos en a quién busco, qué plata consigo, a quién le hablo, sino ir a nuestra habitación, alabar y adorar. Y en este momento te adoramos, te bendecimos y te glorificamos a ti, Dios, Rey celestial y misericordioso. Te damos toda la honra y la gloria. Te decimos que eres nuestro Padre, nuestro amado, todopoderoso y grande.
Señor, no te alejes. Padre, muéstranos en el momento que estamos contristando al Espíritu Santo, para que no se acalle, que lo escuchemos, Señor, que nuestro oído se agudice para poder escuchar su guía, en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco mucho su atención y que tengan una linda tarde. Buenas noches. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.